Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a estar acá yo solamente. Bienvenidos a todos. Fede no va a poder estar. La otra semana estuvo Fede, hoy estoy yo. Vamos a estar aquí juntándonos en estos tiempos que, bueno, festejamos Pascua, Semana Santa, pero vamos a estar viendo que hay varias cosas que se están juntando en este tiempo, que no solo es la Semana Santa, también al mismo tiempo es el Pesach, que recuerda el tiempo judío y justo coincide también con el Ramadán musulmán. Y vamos a estar investigando, a compartiendo entre todos cómo estos tres tiempos de quizá de las tres movimientos espirituales quizá más conocidos, más populares, quizá en algún punto del occidente, los tres del Medio Oriente, hablan de este día, de estos tiempos, de esta época del año, que para nosotros acá en el hemisferio sur es el comienzo del otoño, para ellos era el comienzo de la primavera, pero como en estos tiempos, los tres con casi miles de años de diferencia, por lo menos en algunos de los casos, en otros con 600 años de diferencia, estaban hablando de cosas que parecían totalmente distintas, pero que al mismo tiempo se compartían. Y decidimos encontrarle ese punto de la libertad, porque al final pareciera que muchas veces, como muy mala fama con respecto a las corrientes espirituales tradicionales. Y es muy fácil pegarles a las corrientes tradicionales, quizá por lo que hemos hecho los hombres con este proceso, lo que han hecho algunos hombres manejándolas o a lo largo de la historia con lo que ha ido pasando. Entonces se ha generado diferentes... Hola, hola, ¿cómo andan General Roca y todos los lugares ahí donde se van sumando? Felices Pascuas, feliz Pesaj y feliz Ramadán también, todo junto en este tiempo. Nos vamos a estar metiendo en eso y tratar quizá a veces comprender un poco, acercarnos un poco más a lo que realmente estas corrientes espirituales querían transmitir en su origen, en su principio, más allá de lo que podamos haber hecho distintos hombres a lo largo del mundo con esto, quizá nos lleva a entender que este tiempo, estos días, que quizá no son solamente algunos días que se trabaja poco, se viaja poco o se hace alguna actividad de feriado corto, largo de Semana Santa, sino que va representando un montón de cosas, un montón de cosas. Así que vamos a meternos un poco en esto que con Fede llamamos Pesach, Pascua y Ramadán, ¿no? La libertad. ¿No? A nosotros nos gusta mucho compartir mucha información, nos damos vuelta entre nosotros más con el tema de los programas, con la reunión del club de la semana que viene, y siempre estamos investigando algún tema, preparándonos, y cuando vimos que esta semana, que el programa de esta semana se iba a juntar, justamente se juntaban, muchas veces coinciden, otras veces coinciden mucho más. Hay algún estudio de esos que van tratando de buscar exactamente las fechas, dicen que Semana Santa cae exactamente en los días que cayó en la semana que le pasó esto a Jesús. Hay toda una gran controversia, será para otro momento tratar de entender si era a los 33, a los 30, si el ministerio duró 3 años, el ministerio duró un año, pero no nos vamos a meter en eso, pero sí nos vamos a meter en lo que significa esto, ¿no? Porque era el Cordero de un año y justamente festejaba la Pascua, cumplía el símbolo de la Pascua, el Maestro Jesús. Así que vamos a meternos de lleno en estos tres conceptos para ver si les encontramos una línea, compartimos entre todos una línea que nos lleva hacia la virtud. Vamos a estar dando vuelta por conceptos que a veces se van a poner un poco más complicados, como, bueno, nada, como son justamente los Pesach, Ramadán, y de qué es todo lo que estamos hablando cuando hablamos de toda esta movida y de qué estamos hablando. Bien, primero vamos a entender un poco de qué es esto. Quizá para algunos están familiarizados con el Pesach, quizá otros están familiarizados con el Ramadán, quizá algunos estén familiarizados con la Semana Santa, quizá algunos conozcan todos, pero quizá hay algunos otros que no. Así que lo que vamos a hacer es un poco compartir este concepto para que todos entiendan más o menos de qué hablamos cuando hablamos. Lo primero que hay que entender es que en estos tres conceptos, en estos días, aparte justo en estos días que está el mundo cristiano, con todas las diferencias que pueda tener dentro de él el mundo cristiano entre evangélicos, entre todas las diferencias que tengan, en estos días
recuerda la Semana Santa, ¿no? Que esta Semana Santa no son solamente estos días. Esta Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y todo lo que vive durante esta semana, quizá algunos de sus versículos, sus enseñanzas más profundas en el templo, el momento cuando festeja Pesach, aquí se juntan un poco, ¿no? Él se junta un poco a festejar el Pesach, la Pascua judía. Era judío, obviamente, tenía que cumplir con ese rito, que lo cumplía. Además, tenía mucho que ver con su misión y con su tarea y con su ministerio, el cumplir y ser él, el transformarse él en el Cordero Pascual de la tradición judía y generar todo este proceso. Esto es del 6 al 9 de abril, estamos festejando, esto empieza quizá con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Gloria, con la resurrección de Jesús, o lo que se recuerda a la resurrección de Jesús, el próximo domingo. Y esto quizá algunos lo conozcan, otros no, un poco más, un poco menos. En estos mismos tiempos, Jesús cumpliendo con esto, también son los tiempos del Pesaj, del pasaje, del pasaje hacia la libertad. El pueblo judío recuerda su salida de Egipto, pero que fue una liberación física, pero al mismo tiempo fue una liberación espiritual, fue este gran proceso, seguramente muchos han visto películas, esto, Moisés, ya lo vamos a ir metiendo, no nos vamos a hacer una clase de esto, pero vamos a ir metiéndonos un poquito en todo esto. ¿Qué recuerdan? Pues se acuerdan las 7 plagas de Egipto, el faraón que no los quería dejar salir, Moisés, hermano del faraón, aunque hermano adoptivo, se pone al frente de su pueblo, lo libera en el desierto, sucede todo este pasaje hacia la tierra prometida. Eso es Pesaj, del 5 al 13 de abril. O sea, quedamos en el medio, del 5 al 13 de abril, estamos festejando, el pueblo judío está festejando Pesaj. Y también en este mismo tiempo, del 23 de marzo al 21 de abril, el mundo musulmán festeja Ramadán. Ellos tienen un calendario lunar. De hecho, todos estos conceptos siempre están muy cercanos, obviamente porque están muy relacionados. Pesach con la Semana Santa cristiana no siempre caen igual porque se toma de distintas maneras, siempre tiene que ver con la luna llena, con la luna nueva, de ahí se va tomando desde un proceso lunar. La égida, que es el calendario musulmán, la era musulmán, tiene meses lunares, no son 13 meses lunares. Y el Ramadán es el 9º mes del calendario musulmán. Este 9º mes del calendario musulmán es quizá la fiesta más importante. Acá estamos ante un momento muy especial. Estamos en la fiesta más importante del cristianismo, Semana Santa, en la fiesta más importante quizá del judaísmo, Pesaj, la liberación, y también en el tiempo más importante para el mundo musulmán, que es el Ramadán, que es todo un mes, ¿no? Desde el 23 de marzo al 21 de abril, este año. No es que todos los años, como Semana Santa, como Pesach, el Ramadán tampoco cae exactamente igual, porque tiene que ver con la luna. Los 3 procesos se miden a través de los procesos lunares, por eso no caen todos los años los mismos días, por eso, pero bueno, vamos a meternos a entender estas 3 cosas que muchas veces la historia de la humanidad los ha enfrentado, la historia de la humanidad ha generado muchas matanzas, ha generado muchas divisiones, ha generado mucha grieta, diríamos, en Argentina con respecto a cristianos, judíos, musulmanes y quizá otros muchos más, pero vamos a meternos a la esencia profunda para que este tiempo de Pascua, Pesaj o Ramadán, este tiempo sea realmente un tiempo de reconexión, sea un tiempo de reencontrarnos, sea un tiempo de revalorizar la vinculación a lo divino, porque eso es lo que significa básicamente Semana Santa, Pesaj y Ramadán, que no estamos tan separados, que no estamos tan distintos y que es tiempo de empezar a juntarnos, es tiempo de empezar a que cada uno con sus propias individualidades, cada uno con sus propias creencias, no es que todos tienen que creer en Semana Santa, no es que todos tienen que creer en Pesaj, ni es que todos tienen que creer en Ramadán, cada uno con lo mismo, con lo suyo, con lo propio, con lo que más les resuene, con sea su historia familiar o su proceso de comprensión, pero que entendamos que no estamos tan lejos, que cada uno viviendo en su proceso no está tan lejos del otro, que en realidad, aunque son historias que se separan casi 12.000 años quizá una de la otra, pero no está tan lejos. Quizá la más antigua, aunque no se sabe exactamente
cuándo fue el tiempo, cuándo fue realmente que sucedió. Hay muchos estudios, pero no hay una concordancia de ponerse de acuerdo cuándo fue. Quizá obviamente la más antigua de todas estas es Pesaj, ¿no? Es la salida del pueblo hebreo de Egipto, del cautiverio en Egipto. Lo que se cree alrededor del siglo XIII antes de Cristo. Estamos hablando de unos 15.000 años. Aunque pues no se tiene muy en claro esto, si fue antes, si fue después. Hay algunos que hablan de 5.000, otros que hablan de 13.000, hay estudios bíblicos, hay estudios de otros lados. Pues aquí habría que, en todo caso, escuchar quizá mejor a lo que dice el pueblo judío, dado que es la historia del pueblo judío. Hay historiadores que lo remontan hasta 13.000 años, pero no importa cuándo fue. No importa cuándo fue, esto está contado en los libros que principalmente se atribuyen a Moisés, aunque no son exclusivamente de Moisés. Estamos hablando de estos libros que cuentan este proceso, ¿no? Éxodo y todo este libro que cuenta de estos procesos, pero más allá de todo eso, ¿qué es lo que se recuerda? ¿Qué es lo que recuerda el pueblo judío en Pesaj? Pues el paso a la libertad, cómo Dios de la mano de Moisés los libera con las 7 plagas, con el cordero del hijo primogénito, donde ahí se instaura un proceso que después se va a estar muy relacionado con Jesús. Por eso hay muchos historiadores que hablan de que el ministerio de Jesús debe de ser 3 años, es un año, porque el cordero de un año, el que debían matar, y con la sangre del cordero reivindicar, y entonces no morían los primogénitos, con lo que termina generando que el faraón libere a los judíos, o como cuenta la historia bíblica, más allá de que alguno pueda pensar o no que esto es o no histórico, da igual. Estamos hablando de lo que recuerdan miles de personas durante muchísimos años. Da igual si son 5.000 o si son 12.000 o si son 13.000. Recuerdan este proceso donde lo que recuerdan es esa salida de Egipto, esos 40 años después en el desierto, donde reciben las tablas de la ley, ¿no? Que nada menos que para el pueblo judío era fundamental recibir esas tablas de la ley, las que recibe Moisés en el Sinaí. Pero esto es un recuento rápido de qué significa cada uno de estos, ¿no? Es un momento de gratitud, donde se agradece la liberación que permitió Dios, pero que no es solo la liberación de esos ancestros que eran esclavos, ¿no? Es la liberación que permite a través de la sangre del cordero, de la ley, de darles una identidad, de darles una tierra prometida. Es una fiesta de gran esperanza, es la fiesta de la gran esperanza de los esclavos hacia la libertad. La gran fiesta y donde se agradece todas esas bendiciones y todas las bendiciones que tenemos a la vida, o las que tiene el pueblo hebreo en todo ese momento, y ahí se hace este tiempo de Pesaj, se cierra con la cena de Seder, ¿no? Seder de Pesaj, que es una cena ritual donde hay un montón de símbolos que quizá algunos pueden haber visto en la última cena de Jesús. Está el pan sin levadura, están las hierbas amargas, está el cordero de un año que es sacrificado ese mismo día, y un montón de rituales y de símbolos que tienen que ver que el pan sin levadura, porque habían salido de Egipto, no podía levar el pan, las hierbas amargas bueno, todo tenía que ver, el cordero de un año, que es el que lo salvó del ángel de la muerte, bueno, todo esto, y es una historia que no se recuerda con tristeza, es un tiempo de esperanza el Pesaj, es un tiempo de agradecimiento, de esperanza y de prometer futuros, la tierra prometida, la ley y todo eso. Bueno, eso era buenísimo y era para el pueblo judío. Y después hay un detalle que vamos a ir que nos va sumando, ¿no? Nos va sumando. Se considera que, si bien obviamente está la historia de Abraham, historias que son muy antiguas y anteriores a estos momentos de cautiverio en Egipto, se considera que ese momento de la liberación del pueblo de Egipto, que es mucho tiempo después de Abraham, pero es el nacimiento del pueblo judío. ¿Había hebreos antes? Claro, sí que había, por supuesto que había, pero se considera como tienen ley, a partir de ese momento tienen ley, tienen tierra prometida, tienen
forma de expresarse. Y entonces ese momento se considera como el nacimiento de ese pueblo. Y eso es lo que se festeja, se recuerda, se conmemora, qué sé yo, en Pesach. Claro que está muy, muy relacionada porque era lo que estaba festejando Jesús y Jesús iba a Jerusalén para ese momento tan especial del Pesaj a Jerusalén, y es lo que recuerda el mundo cristiano en la Semana Santa, ¿no? Que claramente al comienzo de nuestra era, o 30 o 33 o 31, o vaya a cada uno a comprender ese proceso de nuestra era, o el 28, porque si eran el -7, pero no nos vamos a meter en todas esas movidas. La cuestión es que está claro que es al principio de este siglo, al principio del siglo I, más o menos 20 siglos atrás, si es verdad que son 20, si no son 17, pero no importa, no vamos a meter en todo eso. Y que se recuerda toda esa semana de la finalización del ministerio del Maestro Jesús en Galilea, ¿no? Desde la llegada, desde la entrada a Jerusalén, la cena, donde, en esa cena, que es fundamental, justo hoy que estamos aquí, esa cena donde se instauran para el mundo cristiano la primera Eucaristía, se instaura el sacerdocio, bueno, también es muy importante para el mundo cristiano esa cena, con todo lo que viene después de hacer todas esas cosas. Uno de ustedes me va a traicionar en ese mismo momento que instaura todas esas cosas y que da todas esas buenas nuevas, y había dado todo un montón de buenas nuevas en esa semana. Un ratito después de la cena se encuentra solo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Y en parte de las cosas es, mis amigos me dejaron solo, de hecho me iban a negar, bueno, están las tres negaciones de Pedro y todo ese proceso que vive Jesús, la pasión y todo ese que vive, pero claro, todo esto culmina en un punto fundamental, en ese domingo o en esos 3 días donde las mujeres van a, a terminar con los ritos funerarios y encuentran las sábanas, la piedra abierta, la resurrección de Jesús. En las palabras muy recientes del Papa Francisco para los católicos más que para los cristianos en este punto, él decía que justamente ese evento, la resurrección de Jesús, es el nacimiento del cristianismo. Esto dan fe los apóstoles, y que tiene que ver con ese momento, ¿no? En el momento de la resurrección de Jesús, para el mundo cristiano, es el momento del nacimiento del cristianismo. Claro, somos hombres, en ese momento ya empezaban las divisiones entre los hermanos de Jesús, entre Pedro, después con Pablo, y todo tipo de cosas que hacemos los humanos después con las cosas. Y Pascua, el nacimiento del pueblo cristiano, aunque fueron miles de años después, en ese mismo momento nace otro proceso. Y estos dos son los que están más relacionados, ¿no? Pascua, Pesach, se entremezclan entre ellos. Jesús estaba en Pesach, judío, obviamente, viviendo ese proceso. 600 años después empieza otro proceso. Y el mundo musulmán, en este mes, celebra Ramadán o recuerda Ramadán. Ramadán significa quemar, porque quemar en el proceso de arder. Esto se empieza a recordar a partir del año 613, pero en realidad se recuerda un proceso que vive el profeta Mahoma en el 610. ¿Qué es lo que se recuerda a Ramadán? ¿Por qué este mes de Ramadán es tan importante para el mundo musulmán? Porque en este mes, pero del año 610, si bien se empieza a recordar a partir del 613, es cuando el profeta recibe las primeras revelaciones, empieza a recibir. Obviamente en el mundo islámico esto es claramente así. En ese momento él empieza a recibir de Dios el Corán, y las primeras revelaciones las recibe justamente en este mes lunar, y es por eso que es el mes más importante a aparecer en el mundo el Islam. O sea que en este tiempo, Pesach, Pascua y Ramadán, las tres movimientos más fuertes quizá del Occidente, si no contáramos el Oriente, con la cantidad solamente de habitantes del Oriente, estas tres corrientes espirituales del Medio Oriente muy tomadas en Occidente, festejan en este tiempo, en estos momentos donde nosotros estamos viviendo su comienzo. Son tiempos de recogimiento, son tiempos de ayuno, obviamente en el Pesaj, obviamente también
ya quizá no tanto, pero en la Semana Santa hay una parte del ayuno, algunos los hacen más fuerte, otros lo hacen menos, otros solo no comen carne, algunos aprovechan solo para comer pescado, pero no importa lo que terminó pasando. Están hablando de la tradición es que en este tiempo es un tiempo de ayuno, de recogimiento para el mundo musulmán, ni hablar, por supuesto que es el mes del ayuno, el mes donde se restablece la conexión con Dios, este es el mes del Ramadán, este es un proceso que vive el profeta Mahoma en el 610, donde empieza a tener estas revelaciones y claro, y él empieza a querer enseñar esto que estaba dando. Conocen esa historia, se va a Medina, el éxodo a Medina, después tiene que volver, bueno, todo ahí donde comienza la era musulmana, por eso los años musulmanes son distintos a los años cristianos y los años hebreos son distintos a los cristianos y distintos a los musulmanes. Quizá los que tienen la cuenta más chiquita es los musulmanes porque empezaron en el 600 de la era cristiana, pero este es el mes del Ramadán, el mes donde nos recogemos en el mundo islam, la gente siente que es tiempo de recogimiento, gente de oración, llega la buena nueva, en este caso a través y manifestada a través del Corán, para ellos, en el otro en las palabras de Jesús, que después se transformarán en los evangelios, y para el mundo hebreo a través de la ley, ¿no? Y de la promisión de la tierra prometida. Muy simple. Lo que se recibe en ese tiempo es esperanza y libertad. Y básicamente esto es lo que están recordando estas tres grandes movimientos en estos tiempos. En estos tiempos, estos tres movimientos que parecen tan enfrentados, que parecen que a veces hasta el día de hoy y desde hace miles de años están enfrentados y que han vivido y siguen viviendo miles de situaciones complicadas, estos tres movimientos entendían que en este tiempo era el tiempo de la libertad, el tiempo de agradecer, el tiempo de restablecer la comunión con la divinidad y además era el tiempo de la liberación de la opresión, la liberación de la muerte y la liberación del pecado, si lo entendemos por lo que cada uno entendía, ¿no? Obviamente el pueblo judío entiende la liberación de la ley, su propia historia, se podían liberar en ese sentido también. El cristianismo, claramente, la liberación de toda esa historia que venía desde de esa historia que comienza para el mundo cristiano, aunque no lo comparta en algún punto el pueblo judío, sí el comienzo, en esta desobediencia amorosa que hace Adán, esta historia bíblica cristiana que habla de esta desobediencia, Eva es engañada, el que realmente desobedece es Adán, ahí genera toda una cadena de enlaces a través de el pecado y todo este proceso que se genera y se libera por el cordero de un año, con la sangre del cordero, como había sido en Pesach, pero esta vez el cordero, el que reemplaza su sangre, es Jesús, liberándose de la muerte, liberándonos a nosotros de esa carga, esta desobediencia, esta caída de la humanidad por la desobediencia, era liberada por el Mesías en obediencia amorosa. Claro, esto lo entiende solo el mundo cristiano, no el mundo judío, pero no importa. Al mismo tiempo volvemos a hablar de la libertad, al mismo tiempo volvemos a hablar de la liberación. Y para el mundo islámico, el Ramadán y la llegada del Corán habla de la liberación del pecado, habla de la liberación a través del proceso del pecado, porque el Corán lo que daba era orden, el Corán lo que daba era disciplina, el Corán lo que daba era una forma de entender, una forma de saber cómo liberarme de las trabas del pecado. Quizá alguno dice, no, sí, pero no importa lo que hicieron los hombres después con eso, no importa lo que hay, porque extremistas hebreos, hay extremistas católicos, hay extremistas musulmanes, hay extremistas de todos lados, hay extremistas en todas las concepciones de esta forma de relacionarse con Dios. Todos entienden que es un proceso de liberación, pero que también hay extremistas en cada uno de la forma en la que interpretaron. Hay extremistas en el mundo judío, sí, claro que los hay. ¿Hay extremistas en el mundo católico? Sí, claro que los hay. Hay extremistas en el mundo católico, hay extremistas en el mundo evangélico y en cualquiera de las corrientes cristianas, como también lo hay en las corrientes islámicas, como lo hay en las corrientes judías. Pero porque haya extremistas en alguno de esos puntos, no invalidan el mensaje.
el mensaje de los grandes profetas, de los grandes hombres bíblicos del judaísmo, el mensaje de estos hombres sumado por su mente y potenciado por Jesús para el mundo cristiano, obviamente por el profeta Mahoma para el mundo islámico, que haya extremistas en cada uno de los lugares, en cada uno de los procesos, no quita que cada uno de estos procesos tuvo una misión y que cada uno de estos hablaba de la liberación, pero hablaba de una liberación que a veces se fue mal interpretada y por eso Kirá generó extremismos en todos lados. Generó la necesidad de volvernos en algunos casos demasiado extremistas, porque en todos estos lados y en todos estos conceptos, y que en este mes justamente y en estos días se refuerza y se potencia, hablaban de la disciplina, es lo único que da libertad. Y claro, esto suena como muy raro, esto suena como muy complejo, esto suena como algo que no logro entender qué es lo que estamos hablando, porque si me ponen reglas, entonces sale la libertad. Y Pesaj es lo que permite el desierto permite el Sinaí permite la ley. La misma noche que Jesús festeja Sedar, en Pesaj instaura un mandamiento, el del amor, y eso también implica normas, pero que daban libertad. Algunos pueden pensar que el Corán, que lo que hace justamente el Corán es marcar un camino, eso es lo que hace el Corán, un camino que te aleje de la... Estamos hablando de ese tiempo, ¿no? De un tiempo de liberación. Estamos hablando son de normas que nos dan libertad. Aunque suene muy difícil de entender, la disciplina nos da libertad. Cuando yo tengo disciplina y he logrado armar una disciplina en mi forma de comer, tengo la libertad de ir a todos lados y comer todo. Cuando he tenido la disciplina en la forma de comportarme, entonces puedo relacionarme con todas las personas y tengo la libertad de hacerlo. Cuando yo tengo la disciplina de respetar a con quién estoy o los compromisos que hago, entonces puedo tener la libertad de hacer todos los negocios que pueda. Es muy difícil entender que la disciplina la libertad, pero lo que más nos llamaba la atención con Fede, estudiando un poco esto, es que los tres grandes religiones hablan exactamente lo mismo. Algo que venimos hablando en Conexión Piñal hace bastante, la disciplina da libertad, y si vos te das cuenta en las tres fiestas más importantes de los tres movimientos estos espirituales, los tres movimientos son donde se instauró disciplina, pero al mismo tiempo se proclamó libertad. Parece una locura, pero la disciplina es la libertad. Y no solo da libertad, sino que además dice, la libertad va a dar un futuro provisorio. La libertad te va a dar un futuro brillante. Pero por eso tenés que ser disciplinado, no tenés... Esto lo hemos dicho muchas veces y quizá viene bien repetirlo en este momento. Quizá no haya fórmulas de éxito, quizá cada uno tenga una fórmula de éxito distinta, quizá una tenga distintas corrientes espirituales, pero hay una fórmula de fracaso que se repite en todos lados, hacer siempre lo que quiero en todos lados. Pero eso es la libertad. No, eso no es la libertad. Es una fórmula de fracaso clarísima. Y estos grandes movimientos que cada uno con sus creencias y su forma de entender este proceso y de manejarlo de alguna manera dicen, hay que mantenerse alineado. Desde Conexión Piñal, claramente diríamos hay que mantenerse conectado. Y manteniéndote en la conexión, escuchando el sentimiento, vas a saber dónde te puedes mover y dónde no te puedes mover. Claramente estos tres movimientos hablan de la libertad y hablan de futuros brillantes que podemos crear y manifestar a través del proceso de liberarnos. ¿Y liberarnos de qué? Liberarnos de la esclavitud. En algunos casos será la esclavitud física, en otros casos será la esclavitud mental, en otro caso será la esclavitud de los deseos que nos tienen atados. Pero esto lo hablan en todos lados. Cuando nosotros podamos realmente aprovechar este tiempo, y este tiempo es mágico, este tiempo tiene una diferencia hace 2 semanas, hace 3 semanas, o hace un mes y medio, depende para el mundo islámico. Es un tiempo donde hay un registro, donde recordemos, donde durante miles, cientos de años, o por lo menos miles, en el caso de los más antiguos, estuvimos recordando la gratitud, estuvimos recordando la libertad y estuvimos recordando la disciplina. Y entonces es el mejor momento para alinearnos, para conectarnos y saber que hay un futuro, hay una tierra prometida, hay un futuro de un futuro brillante. Cada uno lo entenderá desde un lugar, desde un paraíso, 70 vírgenes de este, del otro, y de cada forma de entender esto. Pero este debería ser el gran tiempo
de preguntarnos de qué nos tenemos que liberar, de en qué tenemos que hacer el paso en este tiempo, de dónde nos tenemos que disciplinar, de en qué espacio nos estamos indisciplinados, en la salud, en las finanzas, en las relaciones, en los amigos, en cómo llevo el amor, en cómo manejo mis relaciones de amor, y que poder volver a disciplinarnos sea volver a obtener libertad. Y ya sé claramente, está buenísimo. Es un tiempo donde, como hay varios días, es un tiempo para salir y disfrutar y que está perfecto, que está buenísimo y que hay que hacerlo y que es genial, pero que tampoco nos olvidemos de la verdadera esencia y el sentido más profundo. En el principio, todos estos movimientos lo tomaban como un tiempo de reflexión. Salí, viajá, estás viajando, buenísimo, disfrutá, tomate estos días, hace todo, pero que no se te pierda el tiempo de reflexión, de qué te tenés que liberar. Todos estos hablaban de los grandes procesos de ayunos. Claro que se van perdiendo, van quedando quizá en las personas más ortodoxas, en las personas que lo respetan más, y quizá normales. Pero bueno, lo que decíamos es que este tiempo, además de disfrutarlo y además de vivirlo, que no esté basado solamente en qué vamos a comer el domingo, o si mañana hacemos paella o comemos pescado, o que las fiestas nos vamos a intercambiar regalos en distintas tradiciones, o nos vamos a regalar huevos de Pascua, o nos vamos a intercambiar otro tipo de regalos, o es el tiempo del agradecimiento. En el Ramadán también ahí tiene que ver todo un concepto de una responsabilidad social, y hay que hacer muchas cosas con la sociedad, y que podamos hacer todo esto, pero que se van perdiendo algunas de estas cosas, en algunas personas, en más, en otras menos, algunos siguen manteniendo más tradiciones, otros menos, pero que nos permitan encontrarnos y nos permitan saber y buscar dónde debemos disciplinarnos para ser realmente libres, en qué punto nos está dominando los deseos, en qué punto, y eso nos permita realmente alcanzar la verdadera libertad, y nos permita la libertad de poder crear el mundo maravilloso al que estamos dispuestos. Gran tiempo para esta reflexión, gran tiempo, no importa cuál sea. Si no tenés ninguna de estos conocimientos, o sea, si vos no formás parte del mundo hebreo, no formás parte del mundo cristiano, no formás parte del mundo musulmán, y quizás al contrario estás muy en contra de todas estas culturas, no te viene bien aprovechar estos días, no te viene mal, digo, aprovechar estos días para reflexionar, para buscar la mayor libertad, que no es hacer todo el tiempo lo que quieras, sino es que buscar dónde, y quizás estás siendo esclavo de tu propia negación, y siendo esclavo nada más de tu rechazo a los movimientos espirituales tradicionales, que tienen sus falencias como todos, claro, pero si vamos al origen y si vamos a la esencia, pero aprovechemos a buscar esto, porque a veces también somos esclavos de quejarnos simplemente de estas antiguas tradiciones, y eso no, nos vuelve locos. Y que no seamos esclavos de ninguno de estos conceptos, que la verdadera libertad no es no seguir a ninguno. Y que cada uno siga al que quiera, y si no querés seguir a ninguno, no lo sigas, pero también vas a tener que disciplinarte de alguna manera, porque si no, es cambiar de esclavitud. No, no, es que son demasiado y me controlan demasiado. Entonces yo voy y me controlo por el otro lado. Es buscar, es buscar. Y la verdadera libertad no implica no ser disciplinado y no implica no seguir reglas. Eh, los maestros ascensionados que quizá podrían estar por encima de todos estos procesos, ellos dicen, pues todo proceso constructivo y honorable. Y entonces ya cuando están diciendo los grandes maestros de la libertad, me refiero desde Saint Germain, Jesús, Kutumi, Maitreya y toda la hueste ascensionada, que todos tus procesos creativos sean constructivos y honorables. Y entonces, claro, ahí también están poniendo disciplina, diciendo no vas a alcanzar un proceso de manifestación si estás viviendo, haciendo, creando relaciones, negocios, vida que no sea constructiva y honorable. Bueno, no, pero lo importante es ganar dinero de cualquier manera, y total la iglesia o esto, todo, constructivo y honorable. Entonces, no hay libertad sin disciplina. De hecho, no existe ese proceso. Y aprovechemos este tiempo fenomenal de cualquiera de las tres corrientes espirituales, de ninguna de ellas, pero aprovechemos este tiempo que, de hecho, para todo un poco, porque hay menos trabajo, quizá viajas más, quizá te quedás, lo que sea, aprovechá para tomarte algunos días.
haces ayuno, hacelo, no lo haces nunca, no lo vas a poner a hacer ahora, quizá porque no está en tu movida, pero es un buen tiempo para eso. Es un buen tiempo para generar esos procesos. Es un tiempo también para ir haciendo esa purificación. Podríamos hablar muchísimo de todos los procesos maravillosos espirituales que genera el ayuno. Cuando empieza a limpiarse la sangre a los días de este proceso, y por eso lo hacían, no posiblemente porque no querían comer, y que algunas veces por mes podías hacer un poco de ese ayuno que está en todas estas corrientes y que tiene que ver con conceptos espirituales. Y son reglas, y a mí las reglas no las quiero, pero es que esa disciplina es la que te va a dar la verdadera libertad, esa disciplina es la que te va a permitir realmente crear condiciones constructivas y honorables. Y claro, Cecilia, claro que nos parece complicado. Y claro que nos parece totalmente encontrado la disciplina con la libertad, pero es lo único que nos da libertad. Por eso estos grandes movimientos espirituales, en este que son sus fiestas más importantes, que se ajustan justo en el comienzo de la primavera. Otro día hablaremos por qué en este tiempo que todo renace en la primavera, pues son del Medio Oriente y son del hemisferio norte, y es el tiempo del renacer, y es el tiempo donde todo empieza a crecer, y por eso para ellos es la gran esperanza de la libertad, y por eso, aunque son miles de años de diferencia entre uno y otro, o 600 años entre el caso entre el Cristo y el profeta Mahoma, ellos consideraban que la llegada de ley daba libertad, y que solo la libertad y la verdad nos hará libres. Y comprender que quizá vos no puedas compartir muchas cosas del Islam, como quizá no puedas compartir muchas cosas de cualquiera de las distintas ramas del cristianismo, catolicismo o algunas ramas del cristianismo. Quizá algunos no compartan algunas ramas del judaísmo o del sionismo en todo caso, pero eso no invalida el mensaje. Lo que te sirva y te resuene, tomalo, lo que no te resuene, no lo tomes. Por las reacciones de ciertos hombres, no invalida los mensajes. Entonces no estarías matando al mensajero. Porque los talibanes. Bueno, sí, talibanes hay en el mundo musulmán, sí, claro, y también lo vas a encontrar en el mundo cristiano, y también en el mundo hebreo, y también lo vas a encontrar en el mundo del yoga, y también lo vas a encontrar en el ayurveda. Talibanes hay en todos lados. Hasta talibanes agnósticos y ateos vas a encontrar. Porque con tal de ponernos fanáticos, nos ponemos fanáticos en cualquier lado. Y no por eso vamos a invalidar esto. Aprovechemos el momento. O sea, ¿cuál era el mensaje que queríamos tratar de transmitir hoy sin que se cortara tanto? Estás parando, o estás viajando, o estás haciendo algo porque es Semana Santa, porque es Pesach, o porque es Ramadán, de que tomes algún tiempo, no todos los días, no hagas un ayuno de 4 días si no está en tu cultura, no hagas una meditación de 10 horas si no está en tu cultura, no tenés que salir corriendo a hacer el Via Crucis si no está en tu cultura, y en lo que esté, pues hace todo. Hace todos los rituales de la cena de Seder, hace todos los rituales del Ramadán, hace todos los rituales de Semana Santa, todos los que te vengan bien, todos los que te gusten. Y quizás valores a tu tía, a tu abuela, a tu mamá que hace el Via Crucis. Y no lo consideres una tontera, sino que lo consideres una forma de reencuentro, una forma de liberación. Quizá no lo compartas, pero respetala. Quizá no compartas a tu vecino festejando Ramadán, pero es un tiempo donde él está agradeciendo a la comunidad, a su relación con Dios, y haciendo un montón de cosas, y quizá no compartas la historia, quizá no compartas ni siquiera por qué lo hace, pero estamos todos en busca de lo mismo. Todos estamos, los humanos, somos esclavos en busca de la liberación. Pero no de los reptilianos y de las locuras que también podrían estar. Somos en busca de la liberación de nuestros propios deseos descontrolados, de nuestras propias falta de autoobservación. Y estos movimientos espirituales, como todos los otros alrededor del planeta, postulan el observate, el volver al centro, el volver al lugar. Estos, desde el Medio Oriente y siendo la cultura del lugar, era poniendo reglas, las leyes. Un mandamiento nuevo traigo todos estos mandamientos, traigo todas estas enseñanzas que empieza a recibir en el 610 ahí en la Meca el profeta Mahoma, para poder guiarnos, para poder ir por el camino correcto, ir por la senda correcta. Y bueno, pero el mundo, el pecado y el infierno, bueno, nada, no te gusta, no lo tomes,
Pero eso no quiere decir que no exista las desviaciones que producimos, los enlaces de baja frecuencia que creamos, la necesidad de hacer lo que quiero cuando sé que en realidad no es constructivo ni honorable, no es constructivo ni honorable para mí, para los demás, para los que me acompañan, para todo ese proceso. No te enojes con el mensajero. O usa el mensajero que más te guste, o no uses ninguno de estos y buscate otro, y quizá te interese un maestro del Oriente, pero va a hablar de lo mismo. Y eso es lo maravilloso. Todos van a hablar exactamente de esto. No, no me gusta esto, y los grandes maestros de la libertad, de los discursos I am, y van a hablar de lo mismo, y van a disciplinarnos, porque no hay manera de ser libres si no es de otra forma, porque entonces nos confundimos. Y entonces, creyendo que vivimos en la mayor libertad, lo que somos totalmente esclavos de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros egoísmos y sobre todo de nuestros pensamientos más humanos posibles. Lo que todo esto postula es justamente alineate, busca la vinculación superior, y da lo mismo que sea con Yahvé, con Jesús como intermediario y María como intermediario, o con Alá y su profeta Mahoma, da exactamente lo mismo. O simplemente por la conexión a través de la piñal y alinearte y mantenerte en un proceso constructivo y honorable, que esa debería ser la gran pregunta, es: cuando soy esclavo de las pasiones y de los momentos, entonces salgo siempre de algo constructivo y honorable. ¿Qué es lo que me da la verdadera libertad? Poder manejarme en esos lugares, poder manejarme de esa forma y, y poder vivir. O sea, es aprovechar estos tiempos. Es un tiempo magnífico, mañana, pasado, son 4 días de vacaciones para algunos, para otros 3, para otros el sábado tienen que trabajar, para otros trabajan el jueves, para otros son más días, para otros son menos días, para otros son un mes, para otros son 9 días, para otros son 4 días apenas, para otros son 3, para otros no son ninguno, porque ya trabajan en turismo. No importa. Pero aprovecha este tiempo, tómate unos minutos para revisar qué te tiene esclavo, cómo te podés liberar, y que en la verticalidad está la salida. Después la fórmula, la que más te resuene, la que más te guste, la que fuiste educado, la que aprendiste de chico, la que aprendiste de grande, la que más te gustó, la que pudiste interpretar o la que simplemente podés sentir. La fórmula es lo de menos. Así que pues aprovechá, tomate unos días para ver de qué somos esclavos, de qué nos tenemos que liberar y en qué nos tenemos que disciplinar, porque esa es la forma de liberarnos. El pueblo hebreo se tuvo que disciplinar para poder liberarse. Encerrarse, el cordero, la sangre en la puerta, en los dinteles, y eso lo salvó de la muerte. El pueblo cristiano también. El pueblo musulmán ni hablar. Y ahí es como vamos a buscar esa verdadera libertad que nos va a permitir estar realmente en procesos creativos, constructivos y honorables. En todos los talleres que nosotros venimos haciendo hace más de 10 años nos ha llegado gente desde los diversos corrientes espirituales. Han venido sacerdotes, han venido rabinos, hemos tenido 2 mulá, yo tuve 2 mulá en unos seminarios, han tenido gente hebrea, hemos tenido gente cristiana, hemos tenido gente agnóstica, hemos tenido gente musulmana y del Oriente, de un montón de religiones, y todos entendemos exactamente lo mismo. El problema es que no nos entendemos entre nosotros, entonces creemos que creemos cosas distintas. Pero cuando en la conexión de la piñal hablamos sin meternos en ninguno de estos conceptos, pero hablamos, todos entienden que es la esencia de sus movimientos espirituales, dado que en todos lados está el mismo origen, en todos lados dependemos del mismo origen. Es tiempo de dejar de separarnos, es tiempo de ser más libres de los prejuicios con respecto a lo que creen otros, simplemente. Yo tengo la verdad y los demás están equivocados. Entonces ya ahí ya sos esclavo de tu propia falta de comprensión. Es tiempo de liberarnos, para eso hay que disciplinarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente disciplinate a estudiar. Hay algo que no entendés y que no te gusta y que no sabes y te caen mal los de tal o cual creencia, pero te pusiste a estudiarla, disciplinate. Porque quizá te vas a dar cuenta que lo que te cae mal es exactamente lo mismo que crees vos, pero no lo conocías. Quizás no conocías que era Ramadán. Quizás no sabés que hace unos 30, 40 días fue el TED, por ejemplo, el TED vietnamita. Y que todos van entendiendo exactamente las mismas cosas. Y quizás hace falta conocerlos para darte cuenta que no somos tan distintos, que hay muchas veces generamos separaciones
y esclavitudes que nos genera el odio y que el amor nos libera, como decía el Maestro Jesús, pero para ello hay que disciplinarse. Y quizás si hay algo que no te cae bien, estudialo, disciplinate, dedicate, conoce el Islam, conoce la Torá, y que sea realmente un gran momento, que sea realmente un gran momento, que sea felices Pascuas, felices Pesach y feliz Ramadán, para cada uno, que sea el gran momento de la liberación, que sea el paso de la esclavitud a la liberación, de la esclavitud de lo que nos tiene atrapados a la liberación de poder vivir en un proceso creativo, constructivo y honorable todo el tiempo. Pascua de Resurrección para unos, liberación para otros, la llegada de la información que nos libera para otros. Para cada uno, feliz tiempo, porque eso es exactamente lo que estamos viviendo. Pásenla lindo y nos vemos el jueves que viene. Espero que no se corte tanto. Para cada uno, que pase un gran tiempo y que genere un gran tiempo de liberación. Y cada una de las corrientes vívanla como quieran, pero no invalida a las otras, porque ahí ya sos esclavo de los prejuicios. Así que bueno, nada. Nos vemos, gracias Clau, por todo, por bancar y por sostenernos ahí. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Ya está, vamos a estar con Fede.